sí, es un mundo como muy convulso. En Medio Oriente hoy el foco más caliente, digamos, porque está muy inestable. Dentro de todo, en Ucrania y Rusia más o menos sabemos lo que está pasando. En Medio Oriente puede explotar una guerra total, o sea, una guerra regional. Esos Vipers, que eran para anunciar un mensaje, una alerta, Hezbollah, en un momento deciden cambiar de tecnología, dejar sus teléfonos celulares y pasar al Viper. Técnicamente era más seguro. Era más difícil de interceptar. Los Vipers sonaban 9 segundos para que la gente los mirara. Esa señal que mandaban sobrecalentaba la batería, que hacía explotar. Es impresionante que la seguridad de Israel haya logrado hacer esta operación tan milimétricamente específica y que no haya logrado advertir, por ejemplo, lo del 7 de octubre, ¿no? Lo que ahora se está agitando más es el fantasma nuclear. Si vos decís que $100 millones, que solamente es mover una compañía de un lugar a otro, también pienso cuánta plata en el mundo se está moviendo en operaciones militares, ¿no? La cantidad de plata que mueve la industria militar es infinita y uno nunca sabe cuándo estos conflictos son reales. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar del mundo, de distintos desafíos que se están planteando en este momento y además de cómo construir o cómo hacer periodismo a través de redes, cómo hacer el periodismo under o periodismo independiente que hace Joaquín Sánchez Mariño. Él ha encubierto, desde Venezuela, el Líbano, Etiopía, empezaste en los medios tradicionales y gracias por venir a Border. Tiene un canal que se llama Under Periodismo. Fonéticamente muy parecido a Border. ¿Nos quisiste cagar el nombre? No, o sea, es bastante posterior. Y yo además consumía y conocía Border, pero no me acordé. ¿Viste? Cuando creas una idea me gustó. Y cuando me acordé ya había hecho el logo. Entonces dije, ya está, el logo está hecho. Chao. Ya fue. Bueno, pero en este momento, permanentemente el mundo está revuelto, pero en este momento hay conflictos en diferentes lugares concretamente. Hay un punto específico en todo lo que es Medio Oriente, en que me gustaría que me expliques cuál es la dificultad o cuál es el alarma que hay allí. Uh-huh. Y después seguimos con América. Estamos en un momento de que casi que guerra en todos lados, ¿no? Uh-huh. Guerra en Ucrania y Rusia, que estuve 4 veces en Ucrania, guerra en Medio Oriente, conflicto en América Latina con Venezuela. Es un momento de guerra en Sudán, en varios países de África hay guerra civil, pero en Sudán está muy recrudecido. Fue también muy impactante esa ahora me estaba acordando cuando lo dijiste, toda tu cobertura en Ucrania. Para mí fue muy... A mí me encantó, me pareció fascinante, salías por Infobae. Esa cobertura la hice para Infobae. Sí, es un mundo como muy convulso. En Medio Oriente es hoy el foco más caliente, digamos, porque está muy inestable. Dentro de todo, en Ucrania y Rusia más o menos sabemos lo que está pasando. En Medio Oriente puede explotar una guerra total, o sea, una guerra regional, que sería involucrar o sea, ya hoy están en guerra Israel y Hamas, la organización terrorista que tiene control de la Franja de Gaza. Desde el 7 de octubre del año pasado, se está por cumplir un año, el ataque terrorista brutal de Hamas a Israel desencadenó esta respuesta muy dura a Israel, que ya lleva más de un año y que está siendo realmente muy impactante a los ojos del mundo lo que está pasando en Gaza. Ahora, tuvo una escalada la semana pasada con la información del presidente de Israel sobre la declaración de guerra oficial, ¿o no? En realidad, la semana pasada lo que pasó fue que cuando Israel empieza a atacar Gaza, empieza a atacar Hamas, Líbano, en realidad Hezbollah es una milicia armada dentro de Líbano. En realidad dentro de Líbano Hezbollah es un partido político, se llama el Partido de Dios. Pero bueno, es una organización, Argentina lo reconoce como una organización terrorista, implicada entre otras cosas en el atentado a la AMIA, responsable más que implicada. Cuando Israel recrudece su guerra contra Hamas, Hezbollah se mete y empieza a bombardear Israel. Entonces trata de hacer un frente contra Israel en el norte. Israel lo contiene y la semana pasada lo que pasa es que sucedió este ataque muy sorpresivo, muy sofisticado, que empezaron a explotar los pagers, los Vipers. Contá un poco cómo fue eso.
O sea, los Vipers son los Vipers de los 90 que teníamos antes de usar celulares. Los que nosotros no llegamos a usar. No, yo sí. Yo sí llegué a usar. Vos no llegaste a usar. Yo no llegué a tener. Yo tenía Viper de la revista 21. Tenía, yo bueno. sí. Ese era un... Te estaba cuidando. Te estaba cuidando. Está bien, pero vos decís ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El de nuestros padres? Sí, no sería. Bueno, contá, el Viper Esos Vipers, que eran para que nos llegara un mensaje, una alerta, en un momento Hezbollah trabaja en coordinación con Irán, ¿no? Y son aliados. En un momento deciden cambiar de tecnología, dejar sus teléfonos celulares y pasar al Viper. Porque técnicamente era más seguro. Era más difícil de interceptar. Más difícil de hackear, como una especie de sistema más precario, pero a su vez más robusto a nivel de seguridad, a nivel técnico. Entonces deciden hacer un cambio de tecnología para atrás, ¿no? Digo, para atrás en cuanto a los avances tecnológicos. Y encargan la compra de 3.000 Vipers. En el medio los compran en Taiwán y los triangulan a través de Hungría, de Budapest. O sea que se siguen usando los Vipers. Sí, era una tanda nueva, fabricados en Taiwán. Son un poco más modernos, claro, supongo, pero siguen siendo... En el medio, no sabemos cómo, en medio de esa operatoria, Israel logra infiltrarse o adulterarlos de algún modo y interviene cerca de 3.000 Vipers y les pone un componente explosivo, unos pequeños gramos de explosivo a todos estos Vipers, que obviamente Hezbollah e Irán nunca se enteran, se hace la compra, se distribuye entre los miembros, solo los miembros de Hezbollah, los miembros de este grupo armado, y entonces durante meses tienen estos Vipers consigo mismos, sin saberlo, que estaban con explosivo adentro. La semana pasada lo que pasó, no sabemos si fue que apresuraron el ataque por algún motivo o que realmente estaba planeado así, empezaron a explotar. Empezaron a explotar Vipers, todos juntos, 3.000 Vipers. Después, un día después, walkie-talkies y paneles solares, y empezaron a explotar. Obviamente causaron más de 3.000 heridos, más de 20 muertos, muchos heridos de gravedad, hubo muchas operaciones, fue el récord de operaciones de ojo, porque los Vipers sonaban 9 segundos para que la gente los mirara, y una vez que los miraba, durante esa señal que mandaban sobrecalentaba la batería, que hacía explotar al explosivo. Entonces, como lo tenían cerca de la mirada... Ahora, es impresionante que la seguridad de Israel haya logrado hacer esta operación tan milimétricamente específica y que no haya logrado advertir, por ejemplo, lo del 7 de octubre, ¿no? Lo del 7 de octubre fue la falla de seguridad, no digo nada nuevo, la falla de seguridad más grande de la historia reciente de Israel. El Mossad ahí, no se entiende cómo se le escapó esa semejante operativo. Y después de esa falla, obviamente, reajustaron todo su sistema y volvieron con esta es una especie de gran despliegue de inteligencia y técnico de Israel porque hasta ahora venía atacando ya sabemos la potencia del ejército de Israel, pero venían haciendo ataques más tradicionales. Esto fue como la vuelta a la escena de la potencia, ¿no? De la guerra de inteligencia, por ahí no estábamos acostumbrados a estos mega operativos tan sofisticados. ¿Y qué puede pasar después de esto? Un día después de esto hicieron un ataque aéreo y mataron al líder de Hezbollah en Beirut, cerca de Beirut. También hubo otras víctimas, ¿no? Civiles. Y Israel movió tropas y armamento al norte, a la frontera con Líbano, donde tiene cerca de 40.000 desplazados que están tratando de volver a esa zona. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar o que se vaya a una guerra, si bien están en estado de guerra desde el 48, Israel y Líbano, sí, formalmente, acá podría, si realmente Hezbollah responde con todo, podría darse una guerra total. No pareciera, porque Hezbollah primero fue muy golpeado por este ataque, y segundo no está en condiciones de enfrentarse mano a mano a Israel, pero podría, si Irán decide avanzar con todo, podría darse un conflicto total. Eso en Israel, en el Medio Oriente, ¿no? En Ucrania, ¿cómo está la situación ahora? En Ucrania está en un pequeño estancamiento de la guerra. La novedad más grande sucedió hace un poco más de un mes, cuando Zelensky, y digo Zelensky, el presidente de Ucrania, porque él lideró la operación, hicieron una incursión en Kursk, al este de Ucrania y al sur de Rusia,
y tomaron cerca de 1.000, o sea, por primera vez entraron en Rusia. O sea, Ucrania atacó Rusia y tomaron cerca de 1.200 kilómetros cuadrados, lo cual fue muy novedoso porque hasta ahora la guerra era todo en territorio ucraniano. Por primera vez dijeron, incursionamos ahí y lograron entrar bastante adentro y tomar varias ciudades y se quedaron con una porción de territorio ruso, que está ahora bajo control ucraniano. Se especula que fue una técnica para que Rusia reasigne tropa del Donbass hacia Kursk, pero no sucedió y hoy Rusia está avanzando todavía en el Donbass. Están alrededor de una ciudad que se llama Povrovsk, tratando de tomarla, que es una ciudad clave porque por ahí pasan las rutas para abastecer. Claro, Rusia sigue con sus objetivos en el Donbass, estratégicos, ¿no? Sigue avanzando, sí, no se distrajo, claro, digamos, claro. La estrategia no funcionó y hoy está avanzando. ¿Por qué digo estancamiento? Porque bueno, no hay un gran cambio, no vemos por delante un fin inmediato, si bien Rusia dijo que podía negociar una paz si era con Brasil de mediador o Qatar, los países que son más afines a Rusia, y Zelensky lo descartó. No parece haber inmediatamente una resolución, están ahí y lo que ahora se está agitando más es el fantasma nuclear, porque bueno, el debate que se está dando fundamental respecto a la guerra de Ucrania es si le permiten a Ucrania utilizar misiles de largo alcance, que son donados por Alemania, Estados Unidos, si se le permite usar misiles de largo alcance en territorio ruso. Si eso se permite, ya habría armamento de la OTAN cayendo en Rusia y eso podría desencadenar una segunda escalada del conflicto. Entonces esa es la discusión que se está dando hoy en día en el mundo, si le permiten o no a Zelensky usar el armamento más potente en territorio ruso. ¿Hubo alguna otra época de tantas escenas dinámicas de conflictos armados en tantas regiones a la vez? Es una muy buena pregunta y acá seguramente pueda pecar de ignorante. Lo primero que uno le viene a la mente es la Segunda Guerra Mundial, con muchos focos de conflicto obvios. ¿Por eso muchos llaman a esto una tercera guerra mundial diferente o no? ¿O no está como para decir eso porque no hay aliados? Porque no hay... Claro, no hay un bloque como para decir... O sea, podría ser una guerra mundial en el sentido de que se está expandiendo en todo el globo, pero no hay, si querés, dos bandos. Dos bandos, claro. O sea, es un mundo multipolar. En la guerra mundial, ponele que era, ¿no?, como dos grandes bloques. Tal vez es la tercera etapa de digamos, conflictividad bélica, pero no a nivel de lo que estabas contando vos, ¿no? Sí, igual podría darse que digamos, en una situación de guerra muy expandida se definan dos bloques, podría suceder porque el mundo sigue siendo un poco occidente contra Rusia. La otra etapa que yo recuerdo, digamos, post Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ahí, muchos años de proxy wars, ¿no?, de guerras subsidiarias. O sea, Estados Unidos se enfrentaba a Rusia a través de terceros países, como Vietnam, como Afganistán. Esa fue una época de mucho conflicto, pero claro, no sucedían todos juntos, como ahora. Y en América, tenemos en Venezuela, que no es guerra, pero digo, en consecuencia sobre las migraciones y el desastre humanitario que se genera en todas las zonas que viniste mencionando, también lo vimos en América, que esto sí creo que es algo de esta época, que es la cantidad de migración y la cantidad de población sin territorio, herida, sin poder pertenecer, más, sobre todo teniendo en cuenta la generación de niños, ¿no?, que están en esa situación. Sí, los números de desplazados forzosos en el mundo generalmente es una enorme cantidad de mujeres y de niños, son más del 50%. Estamos en un momento del mundo que nunca antes en el mundo hubo tantos desplazados forzosos de sus hogares. Esto es por la cantidad de conflictos, también por la crisis climática, distintos factores, pero Venezuela, ya casi 8 millones de desplazados, o sea, nunca hubo en la región un éxodo tan grande, no producto de una guerra, sino producto de una crisis, de una dictadura, pero no de una guerra. Sudán son más de 10 millones de desplazados de Sudán, y esto, cuando uno habla de desplazados, pareciera que, bueno, por ahí si son desplazados de África uno no se entera. La crisis migratoria que también está discutiendo Europa y también Estados Unidos, ¿no?, Trump llevando la migración como al frente de la campaña, tiene que ver con estos conflictos. La crisis migratoria en Estados Unidos está relacionada íntimamente con la crisis migratoria venezolana, porque gran parte de los que intentan entrar por la frontera sur son venezolanos
Ahora se acusa al cartel de Aragua que están tratando de emigrar. Entonces, Venezuela y Estados Unidos están conectados, así como la migración en África está conectada, las guerras en África están conectadas con la crisis migratoria hacia Europa. Entonces, cuando uno dice, no, la guerra, ¿por qué nadie mira la guerra de Sudán? Porque no le importa a nadie, falso. Porque todas las discusiones que se están dando en Europa tienen que ver de algún modo con esas guerras que nadie conoce. Y en Venezuela, bueno, lo último que tenemos al ex candidato, muchos dicen, bueno, presidente electo, exiliado en Madrid, ¿no? ¿Qué TikTok suena, digamos, TikTok medio viejo, ¿qué TikTok suena para el momento de la asunción del nuevo gobierno? ¿Cuánto tiempo hay para que pudiese haber una normalización y qué tan lejos estamos de eso? ¿Por TikTok te referís a TikTok, digamos? No, o sea, ¿qué reloj? Está bien, bueno. Estamos en época de TikTok. Soy tan joven que, claro, igual está bien, porque por ahí seguramente nos enteremos por un TikTok. No, TikTok es de bomba. ¿Sí? No sé, yo recuerdo el tic-tac del reloj. El tic-tac del reloj que ya nadie usa, sería. Pero que cuando llega a cero explota. Tic-tac, cero explota, tal cual. Pero igual está bien decirle TikTok porque hoy en día es el... No sé si me estará entendiendo alguien, pero bueno, ¿cuánto? Los jóvenes seguro. Los jóvenes no. O ponele que sí, pero otra cosa. Bueno, supuestamente la fecha de asunción de paso de mando en Venezuela es el 10 de enero, 5 días después del paso de mando de Estados Unidos. Supuestamente el 10 de enero tendría que asumir el nuevo presidente, que todo indica fue Edmundo González Urrutia. Esto no pareciera que va a suceder porque Maduro no está dispuesto a dejar el poder. Edmundo González Urrutia está en España exiliado, denunció que fue coaccionado para irse del país, que fue un poco extorsionado. Y finalmente firmó, de hecho cuando se fue, firmó un documento diciendo que acataba la decisión del TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, pero él denunció que lo hizo porque le estaban, digamos, forzando o extorsionando de algún modo, que no estaba de acuerdo con ese resultado, con ese dictamen, pero lo acataba. Lo hizo en pos de evitar que siga creciendo la persecución y demás. Pero lo más importante es que María Corina Machado, la líder de la oposición, ¿no? La líder de todo este proceso, sigue en Venezuela y ella dice que no se va a ir, está recluida, está escondida, está en la clandestinidad porque realmente está muy expuesta, pero ella es la persona, ella es la que el pueblo venezolano, y esto lo digo porque lo vi y lo escuché, la señala como, palabras del pueblo venezolano, la libertadora. Así que si algo sucede en Venezuela, o será a través de este movimiento Ya Casi Venezuela, que es lanzado teóricamente por Erik Prince, el líder de una compañía militar privada. Contá qué es eso. Erik Prince es el dueño, creador de, primero se llamaba Blackwater, hoy se llama Academy, que es un ejército privado, una compañía militar privada, comúnmente conocida como una compañía de mercenarios. Un ejército que tiene soldados muy preparados y tiene muy buen armamento, que trabaja, son contratistas, se los contratan para hacer operaciones militares. ¿De cuántas personas hablamos? ¿De cuánto armamento? Porque eso es un misterio cuánta gente tiene, porque además puede contratar, o sea, cuántos tienen en plantilla y cuántos puede conseguir, no se sabe, ¿no? Ellos tienen y tuvieron operaciones. ¿Son americanos o venezolanos? Son americanos. Norteamericanos. O sea, el grupo mercenario más famoso últimamente era el grupo Wagner, que es un grupo ruso que operaba en Ucrania, que opera en África. La contracara es el grupo Blackwater, que son mercenarios americanos. Y el líder es Erik Prince, un ex Navy, o sea, un comando de la Marina norteamericana que armó su compañía, quien además es multimillonario. Él lanzó una iniciativa juntando plata, diciendo donen y vamos a hacer que la democracia en Venezuela prevalezca. Básicamente lo que hizo es decir, si me ponen plata, yo entro y derroco a Maduro, o lo detengo, o lo mato. No se entiende qué es lo que está, no lo dicen con todas las palabras, pero es un delirio absoluto. El mundo está en este momento haciendo un crowdfunding, una colecta para un grupo militar privado para que entre a detener. Es una locura, pero a su vez, si uno piensa las vías diplomáticas y legales y tradicionales, sería imposible que nadie ingrese a un país, que ninguna fuerza, que ni Naciones Unidas, que nadie pueda detener una dictadura más, ¿no? Pero sí es una locura igual, porque estamos hablando de un país. Cuando digo una locura no lo estoy desacreditando. No, estoy...
Yo digo una locura y por ahí parece que es criticarlo. Es una locura porque es el mundo, haciendo insisto, como si Santi Maratea estuviera juntando $100 millones para que un militar entre a los tiros en Venezuela. Es delirante. Es delirante. ¿Y son $100 millones lo que pide? Él en un momento dijo, si suben Estados Unidos tiene, en la justicia de Estados Unidos hay un pedido de captura para Nicolás Maduro por $15 millones acusado de narcotráfico. También hay $10 millones de recompensa por Diosdado Cabello, el segundo de Maduro, también por narcotráfico. Eric Prince dijo, si suben la recompensa a $100 millones, van a ver la magia suceder. O sea, eso fue una entrevista hace unas semanas, hace un par de meses, que básicamente está diciendo, si suben a $100 millones la recompensa, yo lo detengo y lo llevo. Pero antes está haciendo el crowdfunding. Eso lo dijo hace un tiempo. No sabemos en qué quedó. La justicia no lo subió a $100 millones. Entonces se lanzó ya casi Venezuela y uno entendía, ok, está yendo a juntar esos 100 millones por otros medios. Pero no transparentan cuánta guita llevan juntada ni nada por el estilo. Dicen que tenían juntada más de $1 millón. Nada. No están transparentes, nunca dijeron para qué, aunque se entiende, se deja de manera ahí implícita, nunca se dijo con todas las letras. Hay unos videos de Eric Prince que son raros. O sea, yo no sé, viste, los primeros parecían una inteligencia artificial. Ahora están tratando de, viste, que no se desacredite la iniciativa, pero es rara. Y van juntando un poco más de $1 millón. Hay algunas celebrities o influencers venezolanos conocidos que han donado, que participan, que tratan de darle cierta legitimidad. Y en el medio, el Senado de Estados Unidos subió la recompensa de Maduro de 15 a $100 millones. O sea que ahora hay una recompensa de $100 millones más este crowdfunding. O sea que él podría ganar esa guita, esos 100 palos, si lograse hacer este operativo, pero no sabemos de quién depende que entre, o sea, que lo logre. La verdad es medio raro. Todos pensamos que si hay, todos, mucha gente con la que hablo piensa que gente si hay... Gente que está en tu cabecita. Gente que está en mi cabecita, yo y mis amigos, que si hay una operación militar, esto de la campaña, de la recaudación, es más una pantalla y que hay alguien atrás financiando. Porque una Eso seguro, porque ahí debe haber un montón de intereses vinculados a poder entrar a Venezuela. Pero una operación militar no sale $100 millones. No, sale más. Muchísimo más que $100 millones. Yo hablé con contratistas, obviamente en off, que se dedican a esto, y me dijeron $100 millones sale mover una compañía una semana de un lugar a otro. No haces nada con $100 millones. Entonces, evidentemente, si hay una financiación detrás que no sabemos, pero bueno, él lo que está diciendo es un desembarco militar. Igual, no. Es raro. Hay cosas por detrás que uno no sabe. No, porque si es por financiamiento, estamos en el momento donde más ricos en el mundo hay, o sea, capitales... Elon Musk sigue, o sea, la página esta de Ya Casi Venezuela, uno de sus seguidores es Elon Musk. O sea, hay un montón de gente que podría poner plata como pone para hacer pavadas, digamos, y podría juntar mucho más que eso. Ahora, si vos decís que $100 millones te contaron estas fuentes en off, que solamente es mover una compañía de un lugar a otro, también pienso cuánta plata en el mundo se está moviendo en operaciones militares, ¿no? Sí, son miles y miles y miles de millones de dólares. Porque la contracara de eso, tenemos todas las gentes con migraciones y, ¿cómo dijiste vos? Desplazados. Desplazados forzosos, sí. O sea, desplazados, pobres también, con una brecha la más amplia de la historia. Sí, y por otro lado, una guita enorme que se maneja a otro nivel generando estos conflictos, ¿no? Es como... La cantidad de ayudas que dio Estados Unidos a Ucrania, por ejemplo, de repente, nuevo paquete de ayudas, $2.000 millones. Claro. Es abismal la cantidad de plata que le dio en blanco Estados Unidos a Ucrania. O sea, dio $2.000 millones. Fue un vuelto de uno de los últimos paquetes aprobados. Argentina le entran $2.000 millones y estamos todos celebrando. Claro. Nos resuelve. Sí, tal cual. Allá es muchísima la plata que hay, y estoy hablando de la plata que es blanqueada. La cantidad de plata que mueve la industria militar es infinita y uno nunca sabe cuántos intereses de los grupos de fabricaciones militares y demás están operando detrás de esta, ¿no? ¿Cuándo estos conflictos
son reales y después responde la industria o cuántos son... ¿Y vos qué crees que va a pasar en Venezuela? Qué difícil. Ahí algo del orden de lo esotérico o de la buena voluntad me hace pensar que el 10 de enero va a haber una transición, que Maduro va a dejar el poder. Pero ¿Sí? insisto, pero esto es como... de la fe, digamos. Claro, no tengo ningún elemento para pensarlo. Simplemente lo digo porque es una especie de pequeña intuición. Sí. Pongo todo el marco para que se sepa que esto no se puede tomar en serio, pero para que quede también en el archivo. Pero después nada muestra que Maduro quiera dejar el poder. Está, digamos, atornillado a la silla y no veo una vía ni diplomática ni militar. ¿Cuál de todas las coberturas que hiciste fue la que más te impactó? Y además, ¿por qué elegiste salir de los medios tradicionales y empezar a hacer periodismo under? Periodismo con tu cámara, vos, metido adentro del quilombo. A ver, de los medios siempre como entro y salgo, ¿viste? Sí. Como que en un momento me fui porque yo trabajaba... La primera vez que renuncié a Revista Gente. Ajá. Me fui porque no me gustaba estar por ahí. Trabajé 7 años, o sea, Sí. soy muy agradecido. Fue un lugar que aprendí mucho. Aguantaste, ¿no? Pero me fui porque no eran las temáticas que yo quería desarrollar. Claro. Y a partir de ahí empecé un camino independiente y me enamoré de poder elegir yo de qué hablar, ¿no? Tal cual. Y qué cubrir. Porque en algunos momentos, obviamente, apremiado por la economía, volví a los medios tradicionales, junté unos mangos de sueldo, después volví a renunciar. Así entré y salí muchas veces, pero bueno, ya una vez que conoces el camino independiente y la posibilidad de hacer el periodismo que vos querés, ya para mí no hay vuelta atrás. ¿Y cómo fuiste aprendiendo a editar, a hacer esto, lo otro? Porque en Gente escribías. En Gente escribía, sí. Y en un momento me pedí una licencia en Gente, me fui de viaje 8 meses a recorrer el mundo. Hice un blog de videos y crónicas, año 2012, y ahí no sabía editar, pero en el propio viaje aprendí a editar mientras viajaba, y ahí fue mis primeros años con Premiere. Yo edito rudimentariamente, no soy un buen editor, pero me doy maña, y en ese viaje fui aprendiendo a filmar, a editar, y después de ahí dije, bueno, ya puedo hacerlo solo, y me metí en una de viajar solo a todos lados. Y es un montón de laburo. Una locura. O sea, en Ucrania, la primera cobertura que hice en Ucrania, yo siempre quise viajar y cubrir cosas en el mundo y siempre quise ser corresponsal de guerra. Siempre me gustaba el conflicto. Y encontré que la manera de viajar solo, yo con mi camarita, me decía por qué me fui de los medios tradicionales, también en parte porque los medios tradicionales no quieren cubrir estos conflictos porque son muy caros. Sí. Entonces yo empecé a hacerlo solo. A veces se lo vendía a algún medio que como yo era más barato, me lo compraban. Y así fui, o sea, mi primera cobertura en Venezuela 2019, Brasil, Chile, Líbano, Siria. Bueno, así fui construyendo hasta que a Ucrania fui para Infobae, me dijo, me mandó como exclusivo, como corresponsal. Y en Ucrania yo mandaba video, editaba, o sea, recorría todo el día. Llegaba al hotel, editaba un video, mandaba un video, elegía un par de fotos, mandaba unas fotos y escribía un texto. Sí. O sea que era 10 trabajos en uno. Sí. Acá cuando me putea el sindicato, porque hago el trabajo de 10, que es verdad, ¿no? Es un problema, pero hacia ahí está yendo el mundo. Sí, no, bueno, y yo cuando trabajaba en 21 y con la Nata, que había Telex, ¿viste? Teníamos que enchufar la computadora, la cámara a un... ¿Cómo se llamaban las cabinas de teléfonos que había antes? En locutorio. O sea, tipo, Orán, locutorio, entonces poníamos la computadora y iba al Telex allá y bueno, y claro, después cuando te desprendés de tu material, como que tiraste, no sé, 7 horas. Te sacaste una mochila. 3 minutos te aparecen en el aire, ¿viste? Sí. Pero bueno, sí, te sacaste una mochila, después te escribí 8.000 caracteres, pero bueno, igual, y me acuerdo que yo tenía que manejar también, porque no teníamos productor ni nada, pero también son, nada, es una adrenalina la que uno tiene en ese momento que te genera la energía, pero es un montón de trabajo.
Sí, Sí. Que amamos, evidentemente. Obvio, que hacemos porque obvio, solo se entiende es en recopado. el orden de la vocación y del disfrute. Sí, porque cuando ves eso, por ejemplo, yo cuando veía lo que quedaba, digo, pero acá nadie se da cuenta el notón que es esto, porque, claro, llega a una isla de edición de un canal y era bueno, tremendo por ahí. Pero Lo bueno es que hoy tenemos la posibilidad, los periodistas, de hacer algo con ese material que queda afuera, ¿no? claro. O de aprovecharlo mucho más. Pero o tenés tener que más. saber editar y eso por eso te preguntaba, porque es muy importante tener todas las herramientas en la mano de uno, digo. Yo soy muy controladorcito. Sí, yo también, pero Entonces, no lo logro porque se me van los editores con una mochilita a su casa. Y los entiendo, pero por eso es que aprendí a editar y a hacer las cosas, porque me pongo nervioso de depender de alguien, odio depender de alguien, entonces aprendí a hacer las Claro. cosas por mí mismo para no tener que... Obviamente cada tanto delego y es un placer, ¿no? Sí, Decir, sí, "Che, me sí, editas sí, esto, sí. gracias". Porque editar lleva Muchas horas, además de las horas que ya tenés arriba, así que es complicado. Y además porque uno se apega al material y realmente tenés que elegir, Y sí, obviamente. Joaquín, muchas gracias por venir a Border. a vos, María Julián, un gustazo. Bueno, igualmente. Síganlo, es Joaquín Sánchez M. Joaquín Sánchez M en Instagram. Es Under Periodismo en YouTube. Y ahí pueden encontrar todo el material que él sube permanentemente. Si les gustó esta nota, compártanla, guárdenla, denle like y suscríbanse a Border y activen. Ay, me echaba un montón de cosas. Activen la campanita para recibir las notificaciones de las otras cosas que vamos a ir subiendo. Chao, nos vemos la próxima.